¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista, este ciclo que estamos haciendo en pandemia. Hoy queremos hablar de, no sé si llamarlo una enfermedad o no, pero una circunstancia que mata en promedio 2.000 chilenos al año. ¿Usted estará pensando en el cáncer o en alguna cosa similar? No, la verdad es que no, hablamos de accidentes de tránsito. Esas son las cifras que se manejan en términos generales a nivel nacional, digamos, y estamos hablando de un promedio. Me acompaña Axel Rambó, él es fundador de la organización Movimiento por el Exceso de Velocidad Letal en nuestro país, en Chile. Axel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es que nace este movimiento denominado por el exceso de velocidad letal en Chile? Contra el exceso, Se no por el llama, exceso, contra el exceso. sí, hemos creado este movimiento hace un poco más de 2 años y medio, después del fallecimiento de mi polola, Melody Fong. Ella era abogada, tenía 27 años y al terminar una junta con algunos amigos, se subía a un taxi para regresar a su casa y un auto que manejaba a muy, muy alta exceso de velocidad impactó su taxi y la atropelló al mismo momento. Entonces ella falleció al momento y fue una muerte bastante violenta, muy brutal. Y cuando empezó la investigación, nos dimos cuenta de dos cosas, que este conductor que la mató ya había provocado varios otros sinistros viales. Nosotros no hablamos de accidente porque cuando hay tanto imprudencia, para nosotros no puede ser considerado un accidente. Y entonces este señor había provocado varios otros siniestros y en un otro hecho, un joven de 20 años falleció también. Y también nos dimos cuenta durante la investigación que este conductor no iba a recibir ningún castigo fuerte para el caso de Melody, que la ley también lo toma como un accidente, que no hay una voluntad de dañar, entonces Un no hay dolo. realmente un castigo fuerte. Aunque la imprudencia sea enorme, por ejemplo, en nuestro caso, el conductor manejaba, según los peritajes, a 140 km por hora en una zona limitada a 60. Entonces, una imprudencia enorme, pero aunque sea el caso, no tuvo una sanción fuerte, no tuvo cárcel efectiva, no perdió su licencia de conducir por un tiempo largo. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a buscar en el tema para ver si ese fue un caso particular o algo más general. Y como usted dijo, en Chile 2.000 personas fallecen en siniestro de tránsito cada año y la primera causa de muerte en el tránsito es la velocidad. Y en todos estos casos, la gente y las familias quedan con total impunidad. Los conductores siguen manejando y personas jóvenes, ancianos, siguen falleciendo en el tránsito. Yo recuerdo hace algunos años, Axel, tú no eres chileno, eres francés, pero yo recuerdo hace algunos años en Chile, si me lo permite, el asunto era peor. Yo recuerdo incluso algunos juicios en donde cuando una persona protagonizaba un accidente de tránsito y estaba bajo la influencia de las drogas o el alcohol, esa circunstancia era utilizada incluso como un atenuante. Yo lo vi en el juicio diciendo, no, pero es que él no sabía mucho lo que estaba haciendo, porque en realidad estaba drogado. No sabía mucho lo que estaba haciendo, porque en realidad estaba ebrio. Eh, Se ha avanzado, yo diría un poco, por lo menos con la ley de tolerancia cero al alcohol, que en realidad no es tolerancia cero, es tolerancia, no sé, hay que ver ahí los miligramos en la sangre, pero ha habido un avance. Sin embargo, no tenemos ley tolerancia cero para el exceso de velocidad. Efectivamente, ahí nos falta muchísimo, ¿no? Sí, no, con la ley Emilia y con la ley de tolerancia cero, yo creo que Chile avanzó. Mm. Y también, por ejemplo, en Francia también lo mismo pasaba en los años 70, que alguien que mataba con alcohol o con droga lo puede utilizar como un atenuante. Ahora la gente lo ven como algo negativo, es algo grave, pero también la velocidad, especialmente la velocidad muy alta, tiene un peligro concreto para la sociedad y es una conducta que debería ser considerada como un peligro. Todos hemos visto videos
muchachos, ustedes seguramente también, la organización que dirige también, de muchachos corriendo a altísimas velocidades, ufanándose de estas circunstancias en las autopistas en Santiago en particular. O sea, te hablo de velocidades de 200 kilómetros, 100 kilómetros por hora, lo hemos visto en redes sociales muchas veces. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo en el chileno o en tu país natal, en Francia, pasa más o menos lo mismo? Y esta es una cuestión más bien generacional, dirías tú. Yo creo que hay un poco de todo ahí. Yo creo que es algo cultural, no solamente de los chilenos o los franceses, pero de la impunidad, que se ve como algo, como no hay sanciones, como no hay realmente educación también para el tema, que no se muestra que es algo grave, la gente lo hacen como algo divertido, que lo hacen para pasarlo bien y no saben, probablemente saben que hay un peligro, pero no lo quieren ver. Y también como no hay castigo, si lo pagan la semana siguiente lo va a poder seguir haciendo. Entonces, si la sociedad, como sociedad, no da una sanción a algo que es grave, que es peligroso, de una manera lo hace como permitido, lo valida. Entonces, como no hay realmente castigo para estas conductas, la gente lo toman como algo normal. Y yo creo que, por ejemplo, habla de Santiago, es muy conocido en la costanera norte, pero yo creo que pasa en todo el país. Hay realmente una impunidad por la velocidad y, por ejemplo, nosotros apoyamos un proyecto de ley que quiere sancionar la participación en carrera clandestina, pero también el exceso de velocidad muy alto. Entonces, 60 sobre el límite para nosotros debería ser un delito, porque es una velocidad que no se puede explicar. Es realmente una burla para el resto de la sociedad, que pone en peligro la vida de los demás para su propio entretención. Estás hablando de 60 kilómetros por hora como límite de velocidad dentro de la ciudad. No, no, disculpa. El proyecto de ley quiere crear un delito cuando alguien conduce a 60 sobre el límite. Entonces, en la ciudad sería 110 Ya. y en la autopista será 180. Ya hay mucho, pero al final es para dar un señal que de tener sanciones un poco más fuertes con el exceso de velocidad y sobre un límite decir que acá no más. No más, no lo podemos aceptar como sociedad. Claro, eso permitiría eventualmente terminar con lo que yo te acabo de decir, con esto de que los muchachos, digamos, por la autopista que tú señalas, se ufanan de correr a 320 kilómetros por hora y después lo suben como gran gracia a las redes sociales. Eso se terminaría eventualmente con este proyecto de ley. Ahora, ya sabemos que en muchos casos en Chile lamentablemente se hace la ley, se hace la trampa de inmediato. Te quiero preguntar sobre un artículo que publica el diario La Tercera. Voy a titularlo, dice: Informe sobre siniestros de tránsito deja Chile en el fondo de la tabla. Estudio elaborado por el Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal muestra la urgencia de reforzar la seguridad vial. Este es un estudio que hicieron ustedes. Cuéntanos un poquito cómo nace este estudio y a qué principales conclusiones llegaron. Entonces, dentro de nuestro trabajo, entonces dividimos nuestro trabajo para cambiar las leyes, hacer campañas, y para apoyar a estas dos cosas hacemos varios estudios o más bien informes sobre la velocidad, sobre la seguridad vial en Chile. Entonces, este año hicimos un informe con los datos disponibles de Carabineros de Chile para ver en dónde ocurren más los siniestros, en qué región, si la gente que fallecen son más jóvenes, ancianos, y también compararnos con otros países. Entonces, si miramos la tendencia también a largo plazo, en muchos países de la OECD, en la mayoría de los países hubo una reducción entre los años 90 y 2018 del orden del 50% o más en la mayoría de los países. ¿Reducción que en el En número Chile, de accidentes o número de el número de siniestros? fallecidos. Número de fallecidos. El número de fallecidos. Lo que nos importa más a nosotros es realmente el número de fallecidos total que ocurre en el país. En estos países la población creció también, la tasa de motorización creció, pero lograron reducir en más de 50% el número de fallecidos. En Chile se redujo solamente en un 5%. Entonces, es nada en comparación de todos estos países, porque
nunca se ha hecho de la seguridad vial una prioridad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el presidente Chirac en Francia fue elegido por su segundo mandato, uno de sus 3 prioridades de mandato de presidente era la seguridad vial. Entonces, en otros países es algo importante porque se ve que mueren personas, muchas personas de todas las edades, de todos los niveles sociales, y debería ser una prioridad en Chile también, pero nunca se ha hecho por falta de voluntad política, por falta de voluntad de la gente también. Entonces, por eso se ve que en este informe se ve que falta algo en Chile y que se debe hacer más esfuerzo en este tema. Sí, no, yo no lo he visto este tema específicamente en ningún programa de gobierno. Como una prioridad, probablemente estaba por ahí escondido en algún lado, pero como en alguna prioridad en ningún programa de gobierno. El reportaje dice que nos deja en el fondo de la tabla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ustedes elaboraron una especie de ranking sobre los No, países donde más fallecen? sí, no hicimos Chile, como es parte de la OECD, es también parte de un grupo de trabajo sobre la seguridad vial y está parte de una base de datos internacional con varios países, principalmente de la OECD, pero algunos países más. Y tomamos los datos entre 90 y 2018 de todos estos países, todos los datos disponibles, y Chile era el país que ha reducido menos su número de fallecidos. ¿Dónde más muere gente? ¿En la ciudad o en la ruta? Uno tiende a creer, digamos, que conducir en las rutas debe ser más peligroso porque, bueno, se anda a más velocidad, pero hay menos detenciones y eventualmente, no sé, ¿dónde creen ustedes se producen más accidentes fatales, digamos, pensando en las consecuencias más graves de esto? Sí, ese lo abordamos en nuestro informe. Hacemos la diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales. Uh-huh. Y hay mucho más siniestros o accidentes en la ciudad, pero hay mucho más fallecidos en zonas rurales. Porque, como usted dijo, los vehículos van más rápidos, son más lejos de un centro de salud. En la ciudad hay más concentración, en general hay congestión, hay taco, entonces los autos no pueden ir muy rápido, no pueden ir a exceso de velocidad muy alto en general. Entonces, en general, cerca del 80% de los siniestros ocurren en zona urbana, pero 65% de los fallecidos ocurren en zonas rurales, en carreteras. Lo que confirma, digamos, la tesis de que la velocidad, es de que el factor velocidad es fundamental a la hora. Hay una relación, uno podría hacer una relación entre velocidad, más fallecido. Imagino que esa relación es directa. Sí, no, de hecho hay varios estudios sobre el tema y ese se llama la relación de Nielsen. Dice que un aumento de 1% de la velocidad aumenta en un 4% el número de fallecidos. Porque la velocidad tiene dos efectos. Va a aumentar la probabilidad de ocurrir un siniestro, pero si ocurre el siniestro, con más velocidad hay mayor energía, entonces las consecuencias son más fuertes también. Ya, no sé si el estudio de usted arrojó resultados en términos a grupos etarios, quiénes son los que protagonizan más los accidentes, jóvenes. Uno tiende a creer al tiro jóvenes, irresponsables, pero no sé si es así en realidad. De lo que hemos podido ver, parece que lo que hemos hecho cuando estudiamos las edades, vimos que había más más participantes de sinistros viales que eran jóvenes. Pero si lo ponemos en relación con la tasa, con la población, y hacemos una tasa de participación en sinistros viales por habitantes, es bastante parejo entre 20 y 50 años. Y después va bajando porque la gente quizás se desplaza menos, pero no hay tanta diferencia. Pero lo que fue interesante es que nosotros lo que fallecen más son los jóvenes, pero también si lo ponemos en relación con la población, la tasa de fallecimiento es más alta para las personas mayores. Entonces, las personas mayores en general son mucho más frágiles. Quizás no participan tanto en sinistro vial, pero cuando lo participan en un sinistro van a fallecer con una probabilidad más alta
Y después, si también no se van a recuperar tan bien de un siniestro que alguien joven. Entonces, es realmente un problema que toca a todas las generaciones. No son solamente los jóvenes que se hacen los locos. Probablemente hay más, crean más siniestros viales al principio de cuando entre 20 y 30 años, pero no mucho más que la gente de 40 o 50, pero la gente que fallecen más por población son las personas mayores. Mm. No, tú estás en Santiago, yo estoy aquí en la región del Biobío. Esta es una región grandota, digamos, probablemente la segunda más grande después de la metropolitana, eventualmente la quinta región podría ser también. Eh, ¿Se producen alguna diferencia entre las regiones? No sé si el estudio abarcó ese tema o no, o porque te quiero hacer un comentario, porque yo he estado en Santiago, digamos, y a mí francamente me impresiona ver cómo manejan en Santiago los capitalinos, digamos, la velocidad que andan en las calles, no solo los vehículos normales, digamos, sino el transporte público, por ejemplo, pasan soplados por calles muy concurridas, son muy osados al manejar, digamos. Cuando viene un santiaguino para acá a la región del Biobío y manejan Conce o en Talcahuano o en Chihuayante, se enoja porque nosotros andamos demasiado lento. Entonces, los santiaguinos tienen una manera de conducir, diría yo, por lo menos a mi parecer, más rápida y más osada que los que vivimos en regiones. No sé si el estudio de usted arrojó alguna diferencia en ese contexto o no. Sino, estudiamos un poco la diferencia entre regiones de Chile y fue bastante interesante porque también nosotros teníamos esta impresión que en Santiago la gente son un poco más agresiva, que probablemente vamos a tener una tasa mayor de siniestros viales y de fallecidos, pero no fue el caso. De hecho, la región metropolitana es la región donde, según nuestro estudio, había menos fallecidos por habitante y menos siniestros viales por habitantes. Yo creo, pusimos varias explicaciones o estudiamos un poco más en el estudio, pero hay varios factores. Primero, yo creo que hay mucho tiempo en la región metropolitana donde hay congestión vehicular, entonces la gente no puede ir a exceso de velocidad. Hay un transporte público que quizás es más importante, el sistema de metro, donde la gente toma el metro en vez de tomar su auto o el transporte público. Entonces hay varios factores, pero de lo que hemos visto, hay menos fallecidos por habitantes en la región metropolitana que las otras. Y si miramos solamente, y yo creo que lo que se hace mucho realmente es solo el número total, claramente la región de Santiago es tiene mucho más fallecidos y siniestros viales que el resto, pero tiene una población enorme. Entonces, Claro. si lo ponemos en relación con la población, es de hecho la más baja de Chile. Claro, no podría ser de otra manera porque viven 7 millones de chilenos ahí, entonces evidentemente hay más siniestros. La última semana, en meses tal vez, hemos visto un creciente interés de la opinión pública por el tema de los ciclistas y ahora último, estas últimas 2 semanas, no sé, por el tema de los motoristas. Entonces hay campañas que tal vez son medias inorgánicas en redes sociales de pronto, pero están ahí y hacen bastante ruido. Esta relación entre los ciclistas que quieren más espacio y los automovilistas es una relación ya de, no sé cómo llamarla, digamos. ¿Tu experiencia da cuenta de que este es un fenómeno solo en Chile o existe en general en el mundo esta pelea eterna entre los ciclistas y los automovilistas? ¿O en otros países han alcanzado cierto nivel de desarrollo, digamos, en donde finalmente el automovilista entiende que como anda con una máquina más pesada, con un simple topón puede matar a un ciclista, digamos? Sí, no, yo creo que este problema se ha desarrollado en muchos países. Por ejemplo, no sé, en Francia ha sido muy fuerte, pero yo espero que con el tiempo la gente se van a ver que necesitamos de convivir, que el ciclista necesita su espacio, pero con la cuarentena, con el desconfinamiento, yo creo que mucha gente no quiere tomar el transporte público, le da miedo la contaminación, por razones buenas o no, pero mucha gente ha tomado la bicicleta como medio de transporte y se ha hecho que hay mucho más ciclistas, también mucho más peatones, mucho más motociclistas, también con los sistemas de delivery que están en la calle.
Y del mismo tiempo, durante la cuarentena, muchos conductores se acostumbraron a ir a exceso de velocidad muy alto porque, por ejemplo en Santiago no había congestión vehicular, entonces la gente podía ir muy rápido. Y ahora estamos en una situación donde la gente también hubo mucho estrés durante la cuarentena, el confinamiento. Hay conductores un poco estresados que van más rápido y más lo que llamamos usuarios vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, que no tienen protección al momento de tener un sinistro vial. Entonces, yo creo que es muy importante de ver este crecimiento del número de ciclistas y darle más infraestructura, protegerle más, darle más espacio, para que al final todo el mundo puede aprovechar. Si hay más gente que toman la bicicleta, significa que hay menos taco a menos autos, a menos congestión vehicular, menos taco. Entonces todo el mundo beneficia de tener más espacio para los ciclistas o los peatones. Yo creo que también es algo que se pasó en otros países, y también hay peleas, pero yo creo que ahora están como algunos años un poco avanzados en comparación con nosotros, y ya tienen una mejor convivencia vial. Estamos conversando con Axel Rambaud, él es fundador de la organización del movimiento contra el exceso de velocidad letal en nuestro país. Nos quedan poquitos minutitos, Axel. Tu tragedia personal, esto de perder a tu pareja, motivó el nacimiento de esta organización. Y, y aparentemente la idea que tuviste fue muy fértil en Chile, porque en Chile tenemos muchas familias de quienes han perdido seres queridos en accidentes o en siniestros, como dices tú, siniestros viales. ¿Cuál es el futuro de tu organización? ¿En qué están? ¿Cuántos las integran? Si alguien quiere participar de esto, ¿cómo puede acercarse a ti? Por el momento somos como 20, 25 personas voluntarios que trabajamos en el tema, que al principio era más la familia de mi polola, Melody, pero después se sumaron más gente que le interesaba el tema, porque perdieron a alguien o simplemente porque se dieron cuenta que es un tema importante y que hay cosas que hacer. Entonces somos 20 y 25. Como te decía antes, principalmente nuestro objetivo principal es de cambiar algunas leyes. Sobre las leyes, lo que queremos hacer es reducir los límites de velocidad, tener límites donde si ocurre un sinistro la gente puede sobrevivir, donde si hay menos fallecimientos, tener más fiscalización para que la gente cumpla más con con los límites de velocidad. Entonces, por eso apoyamos un proyecto nacional de control de velocidad automatizado con cámaras que se llama el proyecto CATI, de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito, proyecto que está en el Senado. Y también queremos aumentar las penas para que la gente que son realmente un peligro para la sociedad le sacamos licencia, o que tiene sanciones bastante fuertes para cambiar su conducta. Y también, como le decía antes, apoyamos un proyecto de ley para el delito de exceso de velocidad temerario, que también está en discusión en el Senado. En paralelo, hacemos campañas, eventos, charlas sobre la seguridad vial, y también para apoyar estos dos axos hacemos estudios, intentamos de hacer como recompilación de datos para tener informaciones que cambian las conductas de la gente. Si quiero terminar esta entrevista con un tema que yo reporté hace mucho tiempo, hablo de 15, 20 años atrás, hablando con gente de la CIAT en particular, de Carabineros, en donde les preguntaba, bueno, y con gente de la CIAT y del Ministerio de Educación de hace 15, 20 años atrás. Fíjate que han pasado 15, 20 años atrás y la idea todavía no cuaja, decimos nosotros acá en Chile. Y es que la posibilidad de la educación vial que parta en los colegios, que sea castellano, matemática, educación cívica, que tanta falta que nos hace, y educación vial eventualmente, el tema del consumo de droga y todas esas cosas. Entonces,
porque es una cuestión que parece como tan obvia, digamos, no forma parte medular, importante, basal de las mallas curriculares, porque uno, si va al ministerio, no, el ministerio va a decir, sí, trabajamos este tema, mire, lo trabajamos en la unidad no sé cuánto, de no sé qué cosa, pero es como muy a la pasada la sensación que tengo yo. Yo creo que ahí puede estar el germen de por qué los chilenos eventualmente conducimos tan mal. Bueno, no hay educación vial desde chicos, desde pequeños, la gente cruza en cualquier lado, en fin. Entonces, ¿por qué crees tú? ¿Eso no está entre sus metas? Yo creo que no es una mala idea, eventualmente. Sí, no, no es realmente importante. Por eso hacemos charlas, intentamos de apoyar en este sentido. Por ejemplo, yo tomo el ejemplo de Francia. Yo tuve que hacer como clases de seguridad vial y al final, de cuando tenía 14, tuve que dar una prueba. Pero todos los niños de Francia tenían que hacer la misma prueba. En Chile, en la ley está dicho que se debe enseñar la seguridad vial, pero nunca se aplicó de verdad. Hay algunos colegios que hacen eventos, pero no hay algo general. Es Claro. algo que tiene que avanzar, que está avanzando. Yo creo que la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la CONACET, está haciendo algunas medidas para que se haga más, pero el camino está largo. Pero tiene razón, es muy, muy importante. Se debería hacer, para todos los niños de Chile debería tener una base de seguridad vial, de educación vial, y también es parte de cambiar la cultura. Ese es un problema de cultura. Como decía antes, también las sanciones son parte de la cultura, pero la educación, la infraestructura, si ve que las calles están diseñadas para ir a 80, la gente va a ir a 80. Es un señal que está mal hecha. Entonces, la seguridad vial es un conjunto muy complejo y, por supuesto, tiene que tener la educación adentro, pero también la salud, el Ministerio de Transporte para la infraestructura, muchas otras ministerios, pero la educación es central para cambiar la conducta y la cultura vial que tenemos en Chile. A ver si no pasan otros 15 años, conversamos en 15 años y todavía la educación vial no va a ser parte de las parrillas, de las mallas curriculares de los alumnos. Hace algunos años hacían chistes, Axel, con el tema de que era muy fácil conseguir licencia en Chile, digamos, y que en otros países incluso habían tarjetas de felicitaciones cuando se obtenía una licencia de conducir, era como una gran cosa, como un gran logro. No, Acá entiendo que es lo más fácil del mundo. no, Dime nomás, lo último para ir terminando ya, Axel. no, decía que sí, eh, quizás una oportunidad en Chile es que se sabe lo que funciona, se sabe cómo otros países lo han hecho. Entonces, no es realmente crear algo nuevo, es de adaptar algunas medidas que se hicieron en otros países. Entonces, tiene la educación vial para los niños, para los más grande también, la conducción, tener un sistema de licencia nacional que no está a cargo de cada municipio, con problemas de desfase, con como un sistema para aprender mejor. Hay mucha cosa que se debe hacer y el punto es que todo va de las manos. La educación, la formación de conductores, tener la prueba, renovar la licencia, tener mejor infraestructura, mejor leyes, un conjunto donde hay mucha cosa que hacer. Muy bien. Muchas gracias a Axel Rambó, fundador de la organización Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal en nuestro país. Ha sido una conversación muy interesante, es un tema muy importante porque cobra 2.000 vidas de chilenos cada año. Muchas gracias, Axel, que tengas una gran jornada, cuídate. Muchas gracias. Chao.